Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar un poco de los temas más importantes del área de cardiología. Vamos a iniciar con insuficiencia cardíaca. Se define como todos aquellos estados en los que el corazón no es capaz de bombear toda la sangre que el organismo necesita. Dentro de sus causas tenemos la isquemia miocárdica, la hipertensión, cardiomiopatías, valvulopatías, arritmias, diabetes, enfermedades reumáticas, anemia, entre otras. Vamos a clasificarla en varios tipos, pero dentro de la clasificación más importante es falla cardíaca derecha e izquierda. Dentro de la falla cardíaca derecha vamos a tener tres síntomas muy importantes: ingurgitación yugular, hepatomegalia y edemas. También puede haber ascitis. Dentro de la falla cardíaca izquierda, los síntomas principales van a ser la disnea. La disnea es el síntoma más frecuente de la insuficiencia cardíaca y se debe a la acumulación de líquido en el intersticio pulmonar. Otro de los síntomas es presencia de S3 o tercer ruido, taquicardia, disnea paroxística nocturna, la cual consiste en crisis episódicas de disnea y tos que despiertan al paciente por la noche y que se suelen aliviar al sentarse sobre la cama o ponerse de pie. Cuando este cuadro aparece en sibilancias se denomina asma cardial. Dentro de los estudios que vamos a realizarle a los pacientes, vamos a tener el electrocardiograma, donde veremos alteraciones de la repolarización, bloqueos de rama, taquicardias sinusales, arritmias, signos de hipertrofia ventricular, entre otros. La radiografía de tórax puede mostrar cardiomegalia y signos de hipertensión venosa pulmonar, derrame pleural o intersticial. En el edema agudo de pulmón aparece un patrón de infiltrado alveolar difuso periliar bilateral en alas de mariposa. El ecocardiograma determina la función sistólica global mediante la estimulación de la FEP. Para el tratamiento, aquí el principal tratamiento, tenemos medidas generales. Dentro de ellas está la restricción en la ingesta de sal, líquidos menos de 1.5 a 2 litros al día, pérdida de peso y debe recomendarse dejar de fumar. El tratamiento médico va encaminado a la administración de IECA principalmente. Si los pacientes son alérgicos a estos, se les darán ARA2. Beta bloqueadores, salvo falla cardíaca aguda, diuréticos, principalmente espironolactona y digoxina. Los medicamentos que mejoran la postcarga son los IECA o ARA2, diuréticos, morfina, nitroglicerina, entre otros. Los medicamentos que mejoran la precarga son los diuréticos, IECA o ARA2, beta bloqueadores y nitritos. Mejoran la sobrevida en la falla cardíaca, IECA, ARA2, beta bloqueadores y diuréticos, como ya lo habíamos dicho, espironolactona principalmente. Recordar que todos los pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica deben tomar un IECA o un ARA2, nunca los mismos, ya que aumentan la supervivencia y reducen los síntomas. Hay que vigilar la función renal y el potasio en estos pacientes. Continuamos con las arritmias. Primero vamos a ver las bradiarritmias. Vamos a tener los bloqueos auriculoventriculares. Se dividen en grados. El primer grado va a existir retraso en la conducción auriculoventricular y se caracteriza por una frecuencia cardíaca por debajo de 100 latidos por minuto, una onda P que precede a cada complejo QRS, y lo característico es que va a tener un intervalo PR constante y mayor de 0.20 segundos. Esto es muy característico y este valor mayor a 0.20 segundos siempre va a ser constante. El bloqueo de segundo grado lo vamos a dividir en MOVITS tipo 1 y MOVITS 2. El tipo 1, MOVITS 1, va a ser un bloqueo intermitente de conducción entre las aurículas y los ventrículos. Aquí tenemos el fenómeno de Wenckebach, como lo vemos en la imagen superior. Va aumentando el espacio entre P y el complejo QRS
progresivamente hasta que desaparece el complejo QRS. El bloqueo, lo característico en este va a ser un intervalo PR que aumenta de manera progresiva hasta que la conducción auriculoventricular se bloquea y el latido auricular no es seguido por el complejo QRS. Continuamos con el bloqueo de segundo grado Mobitz tipo 2. Este se debe a un bloqueo por debajo del nódulo auriculoventricular en el haz de His. No se produce alargamiento progresivo del intervalo PR y aquí aparecen 2 o más latidos normales con intervalos PR normales y a continuación una onda P que no va seguida de un complejo QRS. Como lo vemos en la imagen superior, van a ser igual separaciones constantes mayores a 0.20, pero en algún punto va a estar un QRS ausente. Otras características de este va a ser que el bloqueo de segundo, el Mobitz 2, es más frecuente que el tipo 1, pero más grave. Algunas complicaciones son cardiopatía grave y progresión repentina a bloqueo de tercer grado. El bloqueo Mobitz 2 obliga con frecuencia a la colocación de marcapasos. Finalmente, el bloqueo de tercer grado no es un fracaso total de la conducción entre aurículas y ventrículos, con una total independencia de las contracciones auriculares y ventriculares. Existe un área por debajo del cierre valvular que ayuda al marcapasos ventricular a llevar el ritmo, pero si esto no ocurre, hay una parada asistólica. El cierre puede ser intermitente o permanente. Como vemos, aquí las P's son están muy disociadas en todo el trazo del electrocardiograma. Pueden preceder al complejo QRS o pueden estar entre el complejo y la onda T, pueden estar en cualquier lado. Aquí lo característico es que las ondas P son normales y suelen tener un ritmo más rápido que los complejos QRS. Es posible que la captura ventricular pueda ser vencida y que la captura auricular se transforme en ritmo ventricular. Ojo, Mobitz de tercer grado implica uso obligatorio de marcapasos permanente. Continuamos con los bloqueos de rama, principalmente vamos a ver la derecha. Aquí nos vamos a enfocar en esta imagen en las variaciones 1, B1 y B2, donde vemos los complejos QRS ensanchados mayores de 0.12 en estas variaciones. Este va a suponer la despolarización del ventrículo derecho, provocando una normalidad en la parte extrema del complejo QRS. La despolarización se asocia con la repolarización ventricular secundaria anormal, dando lugar a cambios en la onda ST, T en las derivaciones precordiales. Las enfermedades asociadas son enfermedad reumática del corazón, miocardiopatía, embolia pulmonar, hipertrofia auriculoventricular derecha, entre otros. Lo característico en este bloqueo son QRS mayores de 0.12, R de derecha, onda secundaria, R' en B1 y B2, onda S alargada en las derivaciones D1, B5 y B6 y asimetría de la onda T y de la onda R secundaria. Continuamos con el bloqueo de rama izquierda. Nos enfocamos aquí principalmente en B5 y B6, donde observamos el aumento del complejo QRS mayor de 0.12. El haz se divide en rama derecha e izquierda, que a su vez se divide en hemifascículos anterior y posterior. En este bloqueo hay una reversión en la dirección de la repolarización del tabique, haciendo que las ondas Q se pierdan y se sustituyan por ondas R. La despolarización ventricular anormal
induce alteraciones secundarias de la repolarización. El bloqueo es a menudo causado por enfermedad cardíaca coronaria, muy importante, que se asocia a infarto agudo al miocardio, enfermedad cardíaca hipertensiva o miocardiopatía dilatada. Lo característico aquí van a ser QRS mayor o igual a 0.12, amplia onda R monofásica en D1, B5 y B6, ausencia de ondas Q en D1, B5 y B6, RS complejo en lugar del complejo monofásico en derivaciones B5 y B6. El desplazamiento del segmento ST y la onda T en una dirección opuesta a la desviación de la dominante del complejo QRS. Continuamos con las taquiarritmias. Tenemos la fibrilación auricular, que es la arritmia crónica más frecuente. Es causada por múltiples circuitos de reentrada o de olas pequeñas que activan o se propagan por todo el miocardio auricular. Se activa por los brotes de frecuencia rápida. Las causas pueden ser múltiples, como enfermedades del corazón, tiroxicosis, alcoholismo, síndrome de seno enfermo, posquirúrgicos, EPOC, hipertiroidismo, entre otros. Puede estar asociada al síndrome de Wolff-Parkinson-White con aumento súbito del tono vagal e hipertiroidismo. Lo característico aquí cabe señalar una corrección. Los latidos a nivel auricular van a ser entre 360 a 600 latidos por minuto. La frecuencia ventricular depende de la conducción de los impulsos auriculares, variables e impredecibles. El ritmo cardíaco va a ser irregular, va a tener un intervalo RR irregular y una frecuencia totalmente fluctuante. Los QRS van a ser inferiores a 0.12 y vamos a tener la presencia de ondas F minúscula. La combinación de ondas P ausentes, esto es lo más característico, oscilaciones de onda F, complejos ventriculares finos irregulares, son característicos de la FA. Recordemos que la fibrilación auricular predispone a émbolos. Continuamos con el flúter auricular. Este se debe a un circuito de reentrada en la aurícula derecha con activación secundaria de la aurícula izquierda. La causa del aleteo auricular son similares a los de la FA. Puede convertirse en fibrilación auricular con el tiempo o después de la administración de fármacos como la digoxina. Lo característico es una frecuencia auricular entre 250 y 350 latidos por minuto. La frecuencia ventricular depende de la conducción a través del nodo auriculoventricular. Hay un ritmo regular o variable y hay una F mayúscula amplia o con forma de dientes de sierra. Se observa mejor en las derivaciones inferiores y B1. Continuamos con un electrocardiograma típico de una taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular se define como 3 o más extrasístoles ventriculares seguidos de frecuencia cardíaca superior a 120 latidos por minuto. Los mecanismos responsables de la taquicardia son el aumento del automatismo de miocardio y el fenómeno de reentrada. Puede dar lugar a desequilibrios metabólicos, isquemia directa, lesión miocárdica, entre otros. Lo característico es una frecuencia cardíaca entre 120 y 150 latidos por minuto. El ritmo va a ser regular, excepto en la presencia de extrasístoles y de captura de fusión. Morfología de QRS es extraña y hay cambios en el eje cardíaco que son sugerentes. Posible presencia de fenómenos de fusión y ritmos de escape ventricular. El complejo QRS en la taquicardia ventricular suele tener una morfología de rama derecha o izquierda. Continuamos con la fibrilación ventricular. Hay actividad cardíaca caótica asincrónica secundaria a la presencia de múltiples focos y de activación eléctrica ventricular. Puede ser precedida por taquicardia ventricular.
Clínicamente se corresponde con el paro cardiorrespiratorio. Sus características van a ser frecuencia cardíaca variable o superior a 300 latidos por minuto, complejos QRS de baja amplitud y ritmo muy irregular. Continuamos con las extrasístoles ventriculares, también llamadas contracción ventricular prematura. Es un latido prematuro que se origina fuera del nodo sinusal. Dependiendo del lugar donde se produce la extrasístole ventricular, el complejo QRS tendrá una morfología diferente. Lo característico es el ritmo cardíaco irregular y el complejo QRS mayor de 0.12. Continuamos con el Wolff-Parkinson-White, muy característico. Aquí se ve en B3 principalmente, B4 las ondas delta. Supone la separación incompleta de las aurículas a los ventrículos durante la etapa fetal. El medio de fijación permite la formación de un circuito de reentrada, lo que puede dar lugar a una taquicardia con complejo estrecho. Lo característico aquí va a ser frecuencia cardíaca entre 120 y 150 latidos por minuto. El ritmo es prácticamente regular, excepto por la presencia de extrasístoles y capturas de fusión. La morfología del QRS es extraña, hay cambios del eje cardíaco, disociación AB, posible presencia de fenómenos de fusión y ritmos de escape ventricular. Aquí lo característico del Wolff-Parkinson-White van a ser la presencia de ondas delta. En cuanto al tratamiento, en caso de que sea una taquicardia ventricular, vamos a diferenciar entre aquellas que son monomórficas, que son las que tienen QRS igual en todos los latidos, y las polimorfas, que su morfología del QRS varía de un latido a otro. De acuerdo a esto, si son monomorfas y son hemodinámicamente estables, el tratamiento es mediante amiodarona. Si son hemodinámicamente inestables, se utiliza cardioversión. Todas las polimorfas se utiliza desfibrilación. En el caso de que sea un Wolff-Parkinson-White, recordemos nuevamente PR corto y onda delta, vamos a utilizar el ABCD: adenosina, beta bloqueador, calcio antagonista, y ojo, está contraindicada la digoxina. La toxicidad por digoxina se manifiesta mediante vómito, diarrea, visión amarillenta y taquicardia supraventricular con bloqueo auriculoventricular. Los antiarrítmicos los dividimos en clases. Clase 1 deprime repolarización de fase 0 y lentifica la conducción como la propafenona. Clase 2 están los beta bloqueadores que lentifican la conducción AB, y también tenemos al metoprolol. Clase 3, recordar amiodarona, que prolonga el potencial de acción. Clase 4, lentifican los antagonistas de conductos de calcio como el verapamilo. Continuamos con el tema de angina de pecho, y antes de esto vamos a hablar un poco de la hiperlipidemia, que está muy relacionada con este tema. Para su tratamiento necesitamos las estatinas, y dentro de las preguntas que vienen en Proedumed o en otras plataformas es que las estatinas actúan inhibiendo la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa. Ese es su mecanismo por el cual inhiben la formación de placas ateroscleróticas. También se utiliza ácido nicotínico, fibratos, que van a reducir los triglicéridos en lipoproteínas de muy baja densidad, y kilomicrones, con el consiguiente aumento de HDL y la disminución de triglicéridos. Un efecto indeseable de las estatinas, muy importante, es la rhabdomiólisis y el aumento de PFH. ¿Qué pruebas se solicitan en casos de estos efectos indeseables? Pues CPK y pruebas de función hepática. Continuamos con la enfermedad arterial coronaria. Principalmente vamos a ver angina de pecho.
Algunos mecanismos que han demostrado disminuir la mortalidad en enfermedad arterial coronaria son el uso de ácido acetil salicílico, beta bloqueadores, estatinas, IECAS y antagonistas de la aldosterona. Para iniciar vamos a definir la angina estable y la vamos a diferenciar con la angina inestable. La angina estable es un dolor retroesternal desencadenado por un esfuerzo muy importante. Va a durar menos de 30 minutos y cede con el reposo. El electrocardiograma vamos a determinar algo muy importante que son ondas T invertidas, pero lo más característico es la depresión del segmento ST. La manera más fisiológica de inducir isquemia para corroborar el diagnóstico y la que más información aporta es el esfuerzo físico mediante la ergometría convencional. También se puede utilizar ecocardiografía de esfuerzo o ergometría con isótopos. Si el paciente no puede realizar ejercicio, se emplearán fármacos que estresan el corazón con el uso de dobutamina, adenosina o dipiridamol. La ergometría o prueba de esfuerzo se considera la prueba de elección para la detección de isquemia durante el ejercicio progresivo en una cinta rodante. Con diversos protocolos se valora la capacidad funcional, la presencia de síntomas, las alteraciones en el electrocardiograma muy importantes, y si durante la realización del ejercicio el paciente presenta angina, significa que la prueba ha sido positiva. Otro parámetro muy útil es en el electrocardiograma. Se considera positivo un descenso mayor de 1 milímetro del segmento ST, principalmente en derivaciones B4 y B5. Para el tratamiento en estos casos, el tratamiento agudo o de primera línea es la nitroglicerina sublingual, que va a servir para el alivio inmediato de los síntomas de angina. El tratamiento de angina estable a largo plazo es el uso de beta bloqueadores, ácido acetil salicílico, nitratos, estatinas y obviamente evitar todos los causantes. Continuamos con la angina inestable. Esta se define como una angina que va aumentando, no se alivia con nitroglicerina y ocurre principalmente en reposo. Esto es lo que la diferencia de la angina estable. Las enzimas cardíacas pueden estar normales. ¿Cómo se evalúa a un paciente? Se necesita la elaboración de un electrocardiograma, enzimas seriadas y, una vez estable, pruebas de estrés cardíaco y angiografía que puede ser necesaria. El grado de oclusión de la luz del vaso es el que determina si se produce un síndrome coronario con elevación del segmento ST. Aquí hay oclusión completa con abundante fibrina que evoluciona hacia el infarto transmural. O si el síndrome coronario agudo no tiene o se presenta sin elevación del segmento ST, va a haber oclusión subtotal o total intermitente por embolización distal de fragmentos de trombo rico en plaquetas. El tratamiento en estos casos va a ser mediante nitroglicerina, ácido acetil salicílico, beta bloqueadores, IECAS, estatinas. Aquí ya es recomendado el uso de anticoagulantes, principalmente heparina no fraccionada intravenosa, enoxaparina subcutánea o fondaparinux. Y obviamente la monitorización del paciente. Las indicaciones para bypass arterial coronario es que tenga una enfermedad grave, trivascular, enfermedad vascular múltiple en diabéticos o más del 50% de estenosis descendente anterior izquierda. Otro cuadro es la angina de Prinzmetal. Es una angina variante o vasoespástica típica en pacientes jóvenes con estigmas
de vasoreactividad, como migraña o fenómeno de Raynaud. El dolor aparece de forma brusca en reposo y por la noche. Se asocia muy frecuentemente al uso de cocaína, tabaco, hiperventilación, frío y todas aquellas sustancias vasoconstrictoras que puedan desencadenar un episodio. El pronóstico es bueno en ausencia de coronopatías subyacentes. El electrocardiograma durante el episodio de dolor muestra ascenso transitorio del segmento ST y el diagnóstico se confirma mediante coronografía, en la que se realiza el test de provocación de vasoespasmo con el uso de acetilcolina, ergonovina o ergobacina. El tratamiento farmacológico principalmente es con uso de calcio antagonistas. Continuamos con el infarto agudo al miocardio. Este se va a caracterizar por una elevación del ST mayor a 2 milímetros y muy importante diferenciar si son ST descendidas va a ser lesión subendocárdica. En cambio, ST elevadas va a ser lesión subepicárdica o transmural. Es muy frecuente que existan los bloqueos recientes de rama izquierda del haz de His y estos suelen indicar extensa afectación del sistema de conducción y asociarse a infartos de mayor tamaño y peor pronóstico. Los factores que definen un infarto son dos de los siguientes: dolor torácico mayor de 30 minutos, elevación de biomarcadores y elevación del segmento ST. En la clínica vamos a presentar un dolor de tipo anginoso opresivo, retroesternal y con la irradiación característica. Suele durar más de 20 minutos o 30 minutos y no responde al reposo o a la nitroglicerina. Es más intenso que en la angina y presenta síntomas vegetativos como sudoración fría, náuseas, vómitos, ansiedad y sensación de muerte inminente. Suele aparecer en reposo y es más frecuente a la primera hora de la mañana. Muy importante recordar la clasificación de Keely-Kimball. El grado 1 no hay insuficiencia cardíaca, grado 2 existe insuficiencia cardíaca leve con presencia de crepitaciones, el tercer ruido y congestión pulmonar. Grado 3 hay edema agudo de pulmón y finalmente el grado 4 es cuando presenta un shock cardiogénico. Muy importante en el diagnóstico, aparte del electrocardiograma, como vimos los factores que definen el infarto, necesitamos determinar por medio del laboratorio de sangre la elevación de los biomarcadores. Tenemos entre ellos la CPK, que comienza a elevarse entre las 4 y las 8 horas, tiene un pico a las 24 horas y desaparece entre las 48 y 72 horas. Las troponinas cardioespecíficas son T y I principalmente y son muy específicas del daño miocárdico, son el marcador de elección. Se detectan su aumento entre las 3 y 4 horas desde el comienzo del infarto y permanecen elevadas hasta 2 semanas. Finalmente, las mioglobinas, su incremento se produce muy precozmente a las 2 horas y permanece elevado hasta las 24 horas, pero no es suficientemente ni sensible ni específico. ¿Qué tan frecuente se deben de repetir estas pruebas? Cada 6 a 8 horas en 24 horas. Para el tratamiento vamos a utilizar la mnemotecnia Bemona. Se utilizan beta bloqueadores, morfina, oxígeno, nitroglicerina y aspirina. Las indicaciones de trombolisis son en infartos agudos al miocardio con elevación del ST en las primeras 12 horas de evolución. Muy importante tenerlo en cuenta. Hay complicaciones o contraindicaciones más bien de la trombólisis, como son EBC, hemorrágico previo, aneurisma, neoplasia intracraneal, EBC isquémico
menor de 3 meses, disección aórtica. Alguna contraindicación para el uso de streptokinasa es que es inmunogénica y no debe ser utilizada en un periodo menor de 6 meses. Antes de que nos vayamos a las complicaciones, muy importante también el uso de angioplastía primaria. Es la técnica de reperfusión de elección. Si puede realizarse en menos de 2 horas desde el primer contacto con el médico. El tiempo puerta-balón debe ser inferior a los 90 minutos. Está indicada en las primeras 12 horas de evolución de los síntomas, cuando no se consigue la reperfusión eficaz con el tratamiento trombolítico administrado, definida como la persistencia a los 60-90 minutos de la fibrinolisis de un ascenso del segmento ST. Dentro de las complicaciones del infarto agudo al miocardio tenemos las arritmias, el síndrome de Dressler. Este es muy importante porque aparece fiebre, neumonitis y policerositis, que es una pleuropericarditis, probablemente producidas por una reacción autoinmunitaria. Se produce en la primera y segunda semana del infarto o hasta un mes después. El tratamiento es análogo al de la pericarditis. La colchicina puede ser útil para prevenir recidivas. Otras complicaciones son la ruptura del músculo papilar y la falla cardíaca o ruptura miocárdica. Muy importante y muy preguntado son la afección de las distintas caras del corazón de acuerdo al electrocardiograma. Tenemos dentro de las derivaciones inferiores, si hay un infarto inferior, son las de color amarillo, con afección principalmente de D2, D3 y ABF. Si afecta las derivaciones laterales, son de color verde. Tenemos D1, ABL, left, B5 y B6. Derivaciones anteriores son de color azul, el B3 y B4, que igual puede ser un anteroseptal, afectando B3, B4, y en las derivaciones septales son de color gris. Tenemos B1 y B2. Continuamos con la estenosis, en este caso estenosis mitral. Su etiología principalmente es la fiebre reumática, ocasionando fibrosis, confusión de las comisuras entre ambos velos. Su clínica va a ser derivada de la congestión pulmonar y consiste en disnea de esfuerzo, ortopnea y crisis de disnea paroxística nocturna. En casos de larga evolución puede presentarse fibrilación auricular. Son características la cianosis sacra y la rubefacción malar, chapetas mitrales. Vamos a escuchar un chasquido de apertura. Otros hallazgos acompañantes son el soplo de Graham-Still, pero este se presenta en insuficiencia pulmonar o insuficiencia tricuspidea en caso de hipertensión pulmonar. Dentro de las pruebas, electrocardiograma va a mostrar crecimiento auricular izquierdo, presencia de fibrilación auricular e hipertrofia del ventrículo derecho, si hay hipertensión pulmonar. Se considera en los pacientes adultos una estenosis mitral leve, si es menor de 2 centímetros, moderada severa, área menor de 1 centímetro, y crítica si es menor a 1 centímetro. El tratamiento consiste, en caso de fibrilación auricular, beta bloqueadores, digoxina, verapamilo, diltiazem y disminuir la congestión venosa pulmonar, con dieta hiposódica, diuréticos y nitratos. El tratamiento mecánico consiste en la valvuloplastía percutánea con la introducción por vía venosa femoral de un catéter provisto de balones o globos inflables. Se consigue el éxito en el 80-95% de los pacientes. La insuficiencia mitral asociada, moderada o severa, con una intensa calcificación valvular o la presencia de trombos en aurícula izquierda contraindican este procedimiento. La sustitución valvular únicamente deben ser operados aquellos casos de estenosis clínicamente significativos con un área
menor a 1.5 o menor a 1 centímetro cúbico de superficie corporal. La insuficiencia mitral se distingue en 3 tipos. El orgánico, que consiste o se produce por enfermedades que dañan la válvula o el aparato subvalvular, entre las que destacan el prolapso valvular mitral y la fiebre reumática. En cuanto a la isquémica, aparece como consecuencia de la disfunción isquémica o ruptura de un músculo papilar. Y la funcional es la que se produce como consecuencia de la dilatación del anillo en cualquier cardiopatía que curse con dilatación ventricular importante. La insuficiencia mitral aguda grave suele cursar con edema agudo de pulmón, shock cardiogénico y es frecuente el tercer ruido. El soplo de la insuficiencia mitral crónica se ausculta mejor en el ápex o axila, es sistólico y generalmente más largo cuanto más grave sea la insuficiencia. El tratamiento quirúrgico de elección en la insuficiencia mitral orgánica es la reparación de la válvula y el aparato subvalvular, y si esta no es posible, como suele pasar en las de origen reumático, se coloca una prótesis valvular. Muy importante en la insuficiencia mitral es el prolapso valvular mitral, también llamado síndrome de Barlow. Se produce por la deficiente coaptación de las válvulas de la mitral con desplazamiento de una de ellas, sobre todo la posterior, o de las dos hacia la aurícula durante la sístole ventricular. La etiología parece deberse a una alteración en la formación de colágena de tipo 3 y puede asociarse a Marfan, Ehlers-Danlos y lupus eritematoso sistémico. Dentro de su clínica vamos a tener síntomas, el más frecuente va a ser el dolor torácico atípico como pinchazos. Aumenta el riesgo de muerte súbita, sobre todo en pacientes que desarrollan insuficiencia mitral grave. En la exploración física vamos a escuchar el clic o chasquido mesosistólico o telesistólico. Soplo sistólico en el ápex, aparece después del chasquido, síndrome de clic-murmur. En el electrocardiograma suele ser normal, pero puede haber alteraciones inespecíficas en el segmento ST y onda T. En el ecocardiograma se muestra el prolapso, las alteraciones estructurales de las válvulas. El tratamiento en los casos asintomáticos no precisa tratamiento y cuando se produce dolor torácico atípico o extrasístoles ventriculares sintomáticas se emplean beta bloqueadores. Los resultados de la reparación suelen ser buenos, sobre todo en el prolapso de velo posterior. Continuamos con la estenosis aórtica. El área valvular aórtica normal es de 3 a 5 centímetros cuadrados y su reducción dificulta el vaciado del ventrículo izquierdo. Etiología podemos tener congénitos, dentro de las cuales es una estenosis grave desde el nacimiento. Reumáticos como en la fiebre reumática y senil o degenerativa, que es la causa más común de estenosis aórtica en ancianos mayores de 70 años. Se debe a una calcificación idiopática. Hay 3 síntomas principales de la estenosis aórtica, dentro de las cuales tenemos la angina. Es el síntoma más frecuente y se debe a una disminución del aporte sanguíneo por compresión de las arterias coronarias por el miocardio hipertrófico. El síncope también se presenta y suele ser de esfuerzo por la incapacidad de aumento del gasto cardíaco con el ejercicio. Y disnea de esfuerzo, que son síntomas de peor pronóstico, especialmente cuando progresa a disnea en reposo, ortopnea, disnea paroxística nocturna. En ocasiones el soplo es palpable como frémito o tril en la base, hueco supraesternal y carótida, sobre todo en la expiración. El signo auscultatorio más importante es un soplo sistólico rudo, áspero y de baja frecuencia que comienza un poco después del primer ruido y tiene morfología romboidal.
En el electrocardiograma podemos ver hipertrofia del ventrículo y crecimiento auricular izquierdo. La radiografía muestra calcificación de la válvula aórtica. El ecocardiograma se considera una estenosis aórtica como severa cuando el área valvular es menor de 0.6 y menor de 1 centímetro cuadrado en adultos. El tratamiento en pacientes sintomáticos, el pronóstico es muy malo, con una supervivencia media inferior a los 2 o 3 años. Debido a eso, la cirugía en la estenosis aórtica severa está indicada con cualquiera de los síntomas clásicos como angina de pecho, síncope o disnea. El tratamiento de elección de la estenosis aórtica severa es el reemplazo valvular por una prótesis. Finalmente, la insuficiencia aórtica consiste en la existencia de una deficiente coaptación de las válvulas aórticas en diástole, con lo que aparece regurgitación de sangre desde aorta a ventrículo izquierdo. La etiología más frecuente es la fiebre reumática. Su clínica va a haber disnea de esfuerzo por congestión pulmonar, que progresa e incluso aparece en reposo, ortopnea y crisis de disnea paroxística nocturna. En la insuficiencia aórtica aguda grave aparecen signos de bajo gasto cardíaco como frialdad, cianosis sacra y oliguria. En la radiografía se muestra cardiomegalia a expensas de dilatación del ventrículo izquierdo y asimismo la aorta ascendente puede estar dilatada. En el eco se muestra la incompleta coaptación de las válvulas aórticas en diástole. El tratamiento, los pacientes sintomáticos con insuficiencia aórtica severa tienen indicación quirúrgica. A modo de resumen, la enfermedad cardíaca valvular que produce soplo pansistólico es la insuficiencia mitral. La valvulopatía que ocasiona soplo diastólico es la insuficiencia aórtica. El soplo sistólico 2, el derecho irradiado a cuello o carótida se da por estenosis aórtica y el soplo o lo sistólico que irradia a la axila se da en insuficiencia mitral. Para finalizar vamos a hablar de la endocarditis. Es una inflamación de la válvula cardíaca usualmente secundaria a un proceso infeccioso. Dentro de los agentes en la fase aguda tenemos el Staphylococcus aureus, sobre todo en usuarios de drogas intravenosas, Streptococcus pneumoniae, Neisseria gonorrhea, entre otros. Subagudo, Streptococcus viridans por extracción dental, Enterococos y Staphylococcus. Muy importante, en los hemocultivos hay ciertos gérmenes que no producen un cultivo positivo, es decir, vamos a tener cultivo negativo y para esto tenemos la mnemotecnia HASEC, Haemophilus influenza, Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella y Klingela. Muy importante, vamos a tener un tipo de endocarditis en el lupus llamado Lehmann-Sachs, causado por daño de autoanticuerpos en la válvula cardíaca. La sintomatología, vamos a tener fiebre y soplo, hemorragias en astilla, lesiones de Janeway, manchas de Roth, nódulos de Osler. La lesión de Janeway son máculas periféricas hemorrágicas, manchas de Roth sobre todo en ojo, hemorragia retiniana. Nódulos de Osler son nódulos dolorosos en falanges y ortegos. Las hemorragias en astillas son petequias bajo las uñas en forma lineal. Recordemos que la presencia de vegetaciones a nivel cardíaco predispone a sufrir eventos vasculares. La causa más frecuente de endocarditis derecha son usuarios de drogas IV. El método diagnóstico son mediante hemocultivos y ecocardiografía. La válvula en general más afectada es la válvula mitral, pero como ya lo vimos, en usuarios de drogas IV, la válvula más afectada por Staphylococcus aureus va a ser la tricúspide. Vamos a tener los criterios de Duke muy importantes. Dentro de los criterios
criterios mayores, tenemos hemocultivos positivos, hallazgos en ecocardiografía como vegetaciones y serología positiva para Coxiella burnetii. Dentro de los criterios menores tenemos usuarios de drogas vía parenteral, fiebre mayor de 38 grados centígrados, fenómenos vasculares que son los émbolos, manchas de Jenneway, fenómenos inmunológicos como glomerulonefritis, nódulos de Osler, manchas de Roth, factor reumatoide positivo y ecocardiografía sugestiva sin ser criterio mayor. Hallazgos microbiológicos sin ser criterios mayores. El diagnóstico lo vamos a hacer con 2 criterios mayores o un criterio mayor y 3 menores o con 5 criterios menores. Para el tratamiento vamos a utilizar beta-lactámicos más aminoglucósidos, muy importante. El tiempo de duración va a ser de 4 a 6 semanas, quitando el aminoglucósido a partir de la tercera semana por el riesgo de ototoxicidad. La profilaxis en procedimientos dentales se utiliza la amoxicilina. Muy importante en usuarios de drogas por vía parenteral, vamos a administrar cloxacilina más aminoglucósidos. Continuamos con la pericarditis. Sus causas van a ser principalmente infecciosas. En primer lugar, las virales, puede ser por bacterias u hongos. Autoinmunes, artritis reumatoide, lupus, esclerodermia y drogas como la hidralacina, isoniazida, procainamina, entre otros. La pericarditis por infarto se presenta en las primeras 2 a 4 semanas después del evento de infarto mediante el síndrome de Dressler, que ya lo vimos anteriormente. Signos patognomónicos en el frote de pulso paradójico. Muy importante, en el electrocardiograma vamos a tener una elevación difusa del segmento ST con depresión del PR. La elevación difusa del segmento ST va a ser cóncava, a diferencia de la que se produce por infarto. Otro punto muy importante, vamos a tener el dolor pletórico punzante con cambios posturales irradiados a trapecio, muy importante para diferenciarlo del infarto, porque el último, se irradia a miembro superior izquierdo y mandíbula. La fiebre es más frecuente en la pericarditis. El diagnóstico definitivo lo vamos a hacer mediante el ecocardiograma. Finalmente, el tratamiento se busca la causa desencadenante y el uso de ácido acetil salicílico para disminuir inflamación. Si la causa es bacteriana, antibióticos; si es autoinmune, esteroides. La complicación es un derrame pericárdico, el cual se puede drenar mediante pericardiocentesis. Un derrame pericárdico se define cuando hay más de 50 mililitros a nivel de pericardio. La prueba diagnóstica es igual con ecocardiograma y la punción pericárdica o pericardiocentesis se realiza en el punto de penetración, en el ángulo entre el apéndice sifoides y el arco costal izquierdo, dirigiendo la aguja hacia el hombro izquierdo. El último tema, miocarditis. La causa más común es de origen viral. Entre ellos tenemos a los enterovirus como el Coxsackie. Muy importante, el antecedente a veces se detecta en los días previos como una infección vírica inespecífica de las vías respiratorias altas. En algunos casos produce signos y síntomas de insuficiencia cardíaca por disfunción ventricular secundaria a la inflamación inflamatoria del miocardio, arritmias que pueden provocar incluso la muerte. A la exploración física vamos a tener ritmo de galope, disminución de intensidad de los ruidos o soplo de insuficiencia mitral.
El cuadro clínico, pues ya lo vimos, dolor precordial y manifestaciones de insuficiencia cardíaca. En el electrocardiograma vamos a tener arritmias, cambios inespecíficos del ST y el diagnóstico definitivo se hace mediante biopsia miocárdica. Se debe considerar el patrón de referencia para el diagnóstico y este no suele ser necesario en muchos de los casos porque suele ser una enfermedad autolimitada en la mayor parte de los pacientes. El tratamiento va a consistir en reposo relativo, se emplea tratamiento para la insuficiencia cardíaca como diuréticos, IEK y beta bloqueadores. En caso de que no mejoren, se pueden emplear inmunosupresores como glucocorticoides, azatioprina y ciclosporina. Muy importante, la enfermedad de Chagas es producida por el Trypanosoma cruzi. El protozoo se aloja en el tubo digestivo de la llamada chincha asesina que habita en las tejas de paja principalmente. Se descuelga para picar cerca del ojo y así es como llega al cuerpo. Pocos pacientes muestran una afectación cardíaca aguda, es menos del 10%, con un cuadro de miocarditis aguda fulminante por migración del parásito al miocardio con la consiguiente intensa respuesta inflamatoria local. Es frecuente la afectación del sistema de conducción con hemibloqueo anterior y bloqueo de rama derecha, que son marcadores de afección cardíaca. El tratamiento de la afectación cardíaca es similar al de la insuficiencia cardíaca crónica con IEK, beta bloqueadores y diuréticos. Los anticoagulantes son eficaces para prevenir embolias y la amiodarona puede ser eficaz para prevenir arritmias ventriculares.